Primero que todo, gracias por estar aquí en este día tan caluroso. Igual tendríais cosas más interesantes que hacer, pero bueno. Mi nombre es Marc Marín, como ya me han presentado. Soy Data Scientist en Next y hoy voy a introduciros el tema del Model Context Protocol, ¿vale? Que es un estándar de comunicación relativamente reciente, desde hace unos pocos meses, que a mi forma de ver va a cambiar la forma en que los modelos de IA generativa se comunican con el mundo real, ¿vale? Cuando me refiero al mundo real, me refiero a los datos. Así que espero que a lo largo de los 45 próximos minutos, igual me voy un poco más y me voy un poco más, espero me perdonéis, pero cuando a veces me pongo al escenario empiezo a charrar y se me va el tiempo, ¿vale? Mi título de la presentación... Hola, no te preocupes. El título de la presentación, como os decía, es Conectando la IA al mundo real. Creo que eso está claro por qué. Y más allá del hype, he decidido poner este título porque al final, no sé si conocéis cómo está ahora mismo el tema de la IA generativa, y es que cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada mes aparece algo nuevo que parece que sea completamente disruptivo, que nos deja todos sin trabajo, que va a acabar con las empresas. Entonces, quiero quitar todo ese humo, esa es mi parte, quitar toda esa parte de humo, quiero separar el grano de la paja e ir directamente a lo interesante. Porque para mí este sí que es un protocolo interesante, ahora empezar a contar, pero vamos a ver por qué. ¿Vale? Ya dicho esto, voy a pasar a introducir un poco el dilema que tienen los modelos de IA generativa hasta fecha de hoy. Y es que básicamente los modelos de alguna forma, han estado aislados del conocimiento externo. ¿Vale? Normalmente cómo funcionan es, ellos están entrenados hasta lo que se llama una foto actual, un snapshot, ¿vale? Antes lo ponía mucho, sobre todo, ponía modelo actualizado hasta marzo de 2025 o hasta abril de 2025 y de alguna forma vivían como aislados en una burbuja, ¿no? Entonces, estos modelos, de alguna forma, no conocen las ventas de nuestra empresa de ayer, no conocen los nuevos clientes, no conocen los procesos, no tienen acceso a nuestros datos y supongo que si trabajáis, que entiendo que sí, alguna vez con ChatGPT, con Cloud, con Gemini, con el modelo que sea, si tú no le das contexto al modelo, es decir, si no le introduces un poco más de lo que estás trabajando, si no le pasas esa parte del código, le estás comentando en qué va el proyecto, si simplemente le dices, oye, esto no funciona, resuélvelo, el resultado suele ser bastante peor que si tú le dices, mira, estoy trabajando en este proyecto, ahora mismo estamos por este paso y necesito mejorar esta parte. Cuando tú le das toda esa información extra, normalmente el output es bastante mejor. Entonces, gracias al Model Context Protocol, ¿vale? Que es, bueno, lo que quería deciros con todo esto al final es que los modelos son tan buenos como el contexto que se les da, es decir, como toda la información extra que le aportamos para darle más información. ¿Vale? Entonces, explicado un poquito ya este dilema, es verdad que cada vez los modelos son más inteligentes, es verdad que los modelos cada vez están más avanzados, ya por lo menos todos los de pago ya se conectan a Internet. Recientemente ha sacado una cosa buena que me gusta de ChatGPT, por ejemplo, que es que ya tienen memoria. No sé si alguna vez pasaba antes que tú estabas trabajando en una conversación, cuando ya empezabas a pasarle un documento, ya empezabas a decirle cómo querías el output, ya empezabas a darle información, llegaba un momento que la ventana de contexto que se llama, es decir, la memoria del modelo se terminaba y dices, cago en la mar, ahora me toca empezar otra conversación, volver a hacer lo mismo y era súper tedioso. Ahora esto ya está un poco solucionado, es decir, ahora ya sabe conversaciones anteriores, las puedes referenciar, saben qué otros proyectos has trabajado, esto ya está, ya es más interesante, ¿no? También te hace que te ligues un poco más a estos modelos. Pero siguen teniendo un problema, y es el problema que veis aquí, que es el problema de la fragmentación. Aquí si veis, por ejemplo, en la parte, bueno, la parte izquierda así de esta slide, tenemos como diferentes apps que tienen diferentes modelos, diferentes LLMs y cada uno pues
lo utiliza de una forma. Podría ser una app de teléfono, podría ser un chatbot de atención al cliente o podría ser un CRM con acceso a inteligencia artificial, ¿vale? Y en la parte derecha tendríamos 3 recursos que podríamos estar necesitándolos para darle esto contexto, ¿no? Podría ser una base de datos o un CSV, lo que queráis. Podría ser un CRM externo o podría ser una API que cogiera datos de el tráfico en tiempo real, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Conforme están funcionando ahora, conforme funcionaba hasta hace poco, ¿vale? Es verdad que ya se podían conectar a Internet y tener estos accesos. Lo que hacíamos era, vale, pues yo hardcodeo cada una de estas APIs, que una puede estar en TypeScript, otra en Python, me hago una función con los parámetros, la conecto y ¡pum! El data source. Ah, vale, pero espera, porque es que esta app de teléfono también necesita acceder a una API. ¡Pum! Me creo otra función. Y al final empezabas a crecer, a crecer, a crecer. Esto se convertía en duplicación de esfuerzo, en M por M integraciones, en un desarrollo súper lento y al final pasaba que era cero escalable y también era difícil de mantener, porque cambia una versión de una librería, cambiamos la forma de llamar a una función y podía inducir a muchísimos errores. Y aquí, cada una de estas funciones de lógica custom es donde MCP, el Model Context Protocol, se propone resolver todo esto. Y para ello, lo que hace es lo siguiente. ¿Veis esta caja tan resultona de color naranja que tenemos al medio? Pues esto es el Model Context Protocol. Entonces, ahora la forma es diferente, ¿vale? Esto actúa como un hub central estandarizado y ya nuestras apps no se tienen que preocupar si van a leer de una base de datos un PostgreSQL, si van a leer de un GitHub o si van a leer nuestras conversaciones Slack o nuestro correo electrónico. Es decir, no necesitamos una conexión ad hoc para cada uno de estos protocolos. Simplemente los modelos van a tener que saber, las apps, ¿vale? Los LLMs van a tener que entender cómo funciona el Model Context Protocol y las aplicaciones, los recursos, todo lo que utilicemos van a tener que también entender el Model Context Protocol y de alguna forma nos abstraemos de todo esto. Es decir, las apps hablan MCP y se encargan de traducir tanto para APIs, bases de datos, herramientas. Y pues el resultado nos evitamos lo anterior. Menos código, menos duplicación, más escalabilidad, más facilidad para trabajar. Por eso os he introducido esta definición que me gusta, ¿vale? El Model Context Protocol es un estándar abierto desarrollado por Anthropic. Anthropic es la empresa que fundó Cloud. El modelo Cloud, creo que fue una escisión, se salieron de OpenAI y fundaron Anthropic, ¿vale? Pero es open source, es decir, no funciona únicamente con Cloud Desktop, podéis utilizar Visual Studio Code, Cursor, Notion, después os presentaré algunos clientes, ¿vale? Y lo que te hace es, te establece una conexión bidireccional entre estas herramientas que necesitan estar impulsadas por inteligencia artificial y las distintas apps o fuentes de datos. Y me gusta esta definición que se hacen ellos en su propia página web, se definen como el USB tipo C de la inteligencia artificial. Es un conector que tú coges, lo conectas, lo desconectas y si, por ejemplo, el día de mañana no quiero utilizar Cloud y quiero utilizar Gemini, es tan sencillo como quitar esa línea, volverla a conectar al otro modelo y no tengo que tocar absolutamente nada de código. Es muy cómodo, ¿vale? Ya os he dicho que se puede utilizar con cualquiera y por comparar, es un poco lo que hizo REST, que estandarizó cómo las aplicaciones web interactuaban, el frontend como el backend. O con lo mismo que hizo el Language Server Protocol, que establecía el estándar de cómo los editores de código se comunicaban con los lenguajes de código, ¿vale? Con estas herramientas específicas del lenguaje. Pues MCP vino a hacer lo mismo, pero con las aplicaciones de inteligencia artificial y los sistemas externos. Y antes de seguir dando toda esta chapa, ¿vale? Vamos a primero a ver una demo para que veáis exactamente lo que hacen. Creo que con esta demo os quedará todo bastante más claro y aquí simplemente lo que he hecho es, he utilizado Cloud Desktop, ¿vale? Y lo he conectado a una base de datos, no me acuerdo, cualquiera, una base de datos de ventas, creo que era, y una SQL Elite y con un pequeño JSON de conexión muy pequeño he entrado en la base de datos. Y
Por tanto, ya he conectado toda la potencia de un modelo como Cloud 4 Sonnet a mi base de datos SQL Elite y ahora veréis el resultado. Vale, esto es ya, creo que se pone automáticamente, sí. Vale, pues de momento le hago, bueno, le pongo un poquito de zoom y le hago una pregunta tan sencilla como cuántas tablas y cuántas filas tiene cada una de estas tablas de la base de datos. Él ya detecta, el cliente ya detecta que tiene que acceder a mi base de datos y me pide permiso. Luego hablaremos de los permisos porque el tema de la seguridad es muy importante, ¿vale? Y simplemente le doy permisos y entonces él empieza de forma estructurada y de forma ordenada. Ahora hablaremos después de la comunicación que utilizan tanto cliente como servidor. A través de un formato de JSON empieza a pasarle la acción, el cliente al servidor de lo que necesita. Y el modelo él solo entiende que tiene que hacer queries SQL y él mismo empieza a hacer esas queries. Y empieza a entender lo que hay, me las empieza a interpretar y me dice, vale, pues tienes 13 filas, hay 13 tablas, cada tabla tiene estas filas y cada fila tiene, etcétera. Y al final me hace una total aproximación del número de registros, ¿vale? Esto, aunque veáis que esta es la versión de pago, porque podría probar Cloud Sonnet 4, esto es completamente gratuito, ¿vale? Podéis utilizarlo con la versión gratuita de Cloud, ya os he dicho, con Visual Studio Code, con cualquier editor de código que os apetezca. Le estoy preguntando cuáles son los productos más vendidos y esta demo la tuve que cortar porque si no se me iba toda la charla a preparar esta demo, pero os cuento un poco lo que hacía. Ahora le pido un par de insights más y al final le digo que me saque los 3 insights que considera él más valiosos desde mi negocio. Entonces ella se encarga y me prepara un dashboard, ¿vale? Lo que me gusta de Cloud es que tiene los artifacts que funcionan muy bien a la hora de hacer código. ¿Vale? Pues os cuento lo que continuaba después. Una vez la demo continuaba, yo le decía, vale, ahora que me has sacado este código y me has sacado estos insights, te vas a conectar a mi repositorio de GitLab, el cual también tienes acceso, y me vas a listar todos los proyectos que tengo. Me vas a coger esto, me vas a coger para determinado proyecto en determinada rama. Aquí me estás escuchando teclear, que esto no se debería escuchar, pero bueno. A ver. Bueno, no pasa nada, me escucháis teclear y respirar. Y este es el primer output que me da. Como veis, simplemente le he pedido el número de ventas por país, ¿vale? Y ahora luego le pediré el dashboard y lo que os estaba contando. Luego le pido que se conecte a mi GitLab personal. Antes de eso, que me cree un README con estos insights sobre todo lo que ha hecho. Y luego con este README le digo, vale, pues ahora coges todos estos insights, me creas la URL del GitLab, coges un correo electrónico y esto mismo lo resumes y se lo mandas a Pepito. Pues él cogía, se conectaba a mi servidor, a mi Gmail por el servidor SMTP y cogía y directamente lo enviaba. ¿Vale? Esto simplemente para que veáis todas las capacidades que puede hacer. ¿Vale? Y ahora es cuando le estoy pidiendo que me haga un dashboard con los 3 insights más importantes. Pues, a ver, queda un poquito, a ver si os lo puedo adelantar. Me da miedo pasar a la siguiente slide. Bueno, nada, mientras tanto os voy contando. Lo que está haciendo es, me está pidiendo permisos, ¿vale? Me está diciendo, estas son las herramientas que hablaremos a continuación y lo que está cogiendo es, pues está leyendo queries. Vale, os voy contando si queréis mientras. Esto se hace de forma organizada y de forma estructurada con el protocolo que se llama JSON RPC 2.0, ¿vale? No, es que quiero simplemente que veáis el resultado final. Pues esto funciona muy bien, está creando código, creo que está haciéndolo en JavaScript. Y nada, queda un minutito. Esta es la versión de pago, pero creo que con la gratuita funciona también.
Bueno, creo que no funciona. Puedes utilizar la app de chat de OpenAI que tiene también para el escritorio, la de Gemini. Puedes utilizar el editor de código y luego veremos los servidores. O sea, no es que estos sean 4 empresas frikis de nicho que hayan decidido vamos a meter servidores. O sea, cuando lo miré hace un mes había como unos 150 diferentes servidores, ¿vale? Un servidor es pues Slack, una base de datos Postgre, una base de datos, el cloud de AWS, el cloud de Alibaba, todos. Pues el otro día lo volví a mirar, hay más de 300. Esto se está adoptando de forma muy rápida. ¿Ves? Y aquí ya me sale por pantalla el dashboard, ¿vale? Me está pidiendo por los últimos permisos para hacer este append. Y me dice que las bebidas dominan el mercado, como veis es un gráfico interactivo que está bastante bien, y luego es cuando le decía, vale, pues este mismo código me lo subes a mi repositorio y le pasas los resultados a determinada persona. Todo esto en una demo que en total no duraba ni 15 minutos, ¿vale? Entonces, simplemente es para que tengáis esta idea. Aquí cuando subo al escenario hablo más lento de lo que... En casa me enrollo más. Vale, creo que ya os he hecho una idea, vamos a seguir. Vale, esta slide simplemente es para evitar confusiones, ¿vale? Sobre qué es el Model Context Protocol y qué no es, ¿vale? Ya hemos dicho que el MCP es un protocolo de comunicación estándar, no es ningún modelo, es una forma estandarizada, ordenada y organizada de comunicarse, ¿vale? De los modelos que utilizarían con los datos externos. Es un lenguaje común para pasar instrucciones y contextos de forma ordenada, ¿vale? Y sobre todo me interesa que os quedéis aquí qué no es el MCP. Espera, porque esto os molesta ahí. Vale. MCP no es un modelo de inteligencia artificial, es decir, MCP no predice, el MCP no razona y MCP no es ningún agente de inteligencia artificial. De hecho, se llevan muy bien con los agentes. Luego se prepara una slide para que lo podáis comprobar y para que tengáis idea también, no es solo un envoltorio de APIs, ¿vale? Va bastante más allá. Gestiona la conversación entre la inteligencia artificial y el mundo real. Porque ahora me decís, a ver, Marc, pero esto ya lo podían hacer, tú llamas a una API, la API te devuelve el resultado y el modelo te lo interpreta. Y te digo, sí. Lo que pasa es que las APIs creo que son stateless, es decir, las APIs no tienen memoria. Aquí va un pasito más allá porque aquí es stateful, tienes memoria y tienes contexto de todo lo que te pasa. Por tanto, el resultado es como mucho más enriquecedor. ¿Vale? Y, a ver. Vale. Una vez ya decidido qué es y qué no es, y esto me hizo pensar y decidí también, sobre todo por la similitud que os he contado antes con el Language Service Protocol. ¿Vale? Al final, antes de que llegara este estándar de comunicación, digamos que cada lenguaje, pues aquí tenemos 3 lenguajes tres editores de códigos, como son Visual Studio Code, Sublime y lo que era el Vim. Y cada vez que necesitábamos conectar un lenguaje nuevo, teníamos que hacer como una integración a medida personalizada. Luego, por ejemplo, queríamos añadirle el Python y lo mismo, una integración a medida personalizada. Hasta que llegó Microsoft y dijo, vale, pues vamos a solucionarlo. Vamos a hacer este servidor intermedio que lo que hace es estandarizar la comunicación. ¿Vale? Entonces, ahora lo único que se necesitaba entonces era que los editores de códigos fuesen compatibles con Language Server Protocol y que los modelos de inteligencia artificial, que los lenguajes de código entendieran también el Language Server Protocol. Y con esto, pues ya solucionamos este problema. Pues al final, MCP es lo mismo, ¿no? Es un paralelismo que aplica esta misma lógica de las aplicaciones para la inteligencia artificial y para las herramientas externas. Y vamos a hablar ahora de cómo funciona esta arquitectura, ¿vale? Esta arquitectura es una arquitectura sencilla, pero es una arquitectura elegante. Es una arquitectura modular, ¿vale? Y la arquitectura consta de estos 3 elementos que veis aquí, ¿vale? Tenemos el cliente, tenemos el servidor y tenemos el host. En el centro de esta arquitectura
su corazón, podríamos decir, en este caso es el cliente, ¿vale? El cliente básicamente vive dentro del host, ¿vale? Aunque aquí lo veáis aparte, el host es un poco el que envuelve el cliente y el que se encarga de darle este contexto. Y la función principal del cliente es conectarse, a realizar una conexión 1 a 1 con el servidor. ¿Vale? Es decir, no hay terceros que estén en esa conexión, ¿vale? Y lo que hace es enviar y recibir los mensajes de forma estructurada con el lenguaje que ya os he contado, con el JSON RPC 2.0. Y es interesante porque en este caso se mantiene contexto. Luego veremos cómo se conecta, pero se conecta en cliente-servidor, empieza la sesión y se mantiene todo el rato mientras tenemos que realizar nuestras tareas hasta que deciden terminar ambas esta comunicación. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que el cliente se conecta uno por uno, envía estos mensajes y es muy importante, sobre todo lo que le da esta modularidad. El cliente no ejecuta. El cliente no sabe hacer consultas SQL, el cliente no sabe Python para modificar esos archivos, el cliente no sabe acceder a tu servidor de ficheros local, el cliente no sabe nada. El cliente es como un cerebro sin brazos, ¿vale? Es muy inteligente, pero no sabe hacer nada. Él simplemente se conecta con el servidor y le dice: oye, quiero conectarme, ¿qué me ofreces? Y el servidor le dice: vale, pues yo tengo esto, tengo herramientas, tengo prompts, tengo recursos y tengo APIs. Y aquel le dice: perfecto, pues yo necesito esto y esto y esto. Y es el servidor el que se encarga de ejecutarlo, ¿vale? Entonces, separamos estas responsabilidades, ¿vale? El servidor es el que se expone, el servidor es la parte un poco más técnica, el que se expone, el que se conecta con las bases de datos, con las APIs, archivos, scripts, etcétera, y ejecuta estas funciones cuando se lo piden. Y el host de lo que se encarga es el que lanza este cliente MCP. Es el que controla el entorno, la interfaz de usuario, ¿vale? Y es el que da contexto a la sesión. Por ejemplo, si estamos trabajando con Cloud, el host sería la interfaz Cloud Desktop, o si trabajamos con Visual Studio Code, sería la interfaz de Visual Studio Code o la interfaz de Notion, dependiendo ya del cliente que estemos utilizando. Y aquí, pues como veis, hay una separación clara de roles para poder existe relativa modularidad, seguridad y escalabilidad. ¿Y por qué? Pues que al final es una arquitectura extensible y reutilizable. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Imaginad que yo tengo todos mis archivos y todas mis bases de datos y decido hacerme un servidor para que pongamos un modelo, me las interprete, ¿vale? Pues el día de mañana, si yo quiero desconectarme de O3 Mini para que sea Gemini 2.5 Pro, porque por lo que sea hace mejores queries, pues simplemente lo desconecto y cambiando una pequeñita línea lo conectaría al nuevo modelo y pasamos a tener una arquitectura extensible y reutilizable. Vamos a hablar aquí a través de un ejemplo, ¿vale? Que creo que ha quedado claro, pero había decidido poner un ejemplo. Y aquí tenemos 3 casos de hosts que podían ser reales. Por un lado, Cloud Desktop, Visual Studio Code. Aquí había puesto Gemini, pero por ejemplo podéis imaginaros Zapier, que podría ser otro cliente para ejecutar este tipo de herramientas. Lo que hace es que el host los engloba todos, por eso hemos dicho que es el que da contexto, ¿no? Cuando estamos hablando con 3 tecnologías a la vez y la decidimos combinarlas para aprovechar todo su potencial, es el host el que nos da todo este contexto y también nos proporciona seguridad, ¿vale? El cliente es el que se encarga de realizar con cada uno de los servidores una conexión 1 a 1 y, importante acordaros, el cliente no sabe hacer nada, ¿vale? El cliente no tiene brazos, no ejecuta nada, solo envía las instrucciones y dice lo que necesita. Y el servidor es el encargado de entender lo que necesita y es el encargado de ejecutarlo. ¿Vale? El servidor es el que se conecta con nuestro sistema local de archivos para acceder a la carpeta del escritorio y reordenártelo todo o lo que tú quieras pedirle, ¿vale? Que podrías hacer con la terminal o con el sistema de ficheros, lo puedes hacer a través de este cliente.
El servidor es el que se conecta a cualquier base de datos que os podáis imaginar, están relacionales, no relacionales, y el servidor, a través de la capa de transporte, es el que se encarga de conectarse al correo. Vale, y al final todos los clientes hablan MCP y tenemos esta interoperabilidad real. Esto que parece de cajón, pues no existía nada parecido. Cuando tú empezabas a crearte algo parecido con inteligencia artificial, recurrías a lo que se llaman function calling, que están muy bien, pero acababas haciendo una maraña de código. Sobre todo era muy difícil de mantener. Vale, ahora vamos a hablar, ya lo hemos comentado esto, así que voy a pasar de forma rápida. Vale, el cliente hemos visto que vive dentro del host, es el que inicia estas requests, ¿vale? Y está gestionado por está creado y gestionado por la aplicación principal, que es el host, ¿vale? De nuevo lo digo, es una sesión con memoria, es stateful 1 a 1. Mantiene una conexión persistente y única y su rol básicamente es el de iniciar la conexión y es el de negociar las capacidades y los recursos. Me refiero, cuando se conecta con el servidor, sabe qué parámetros le tiene que pasar, ¿vale? Aunque no ejecuta estas herramientas directamente. Vale, y luego está que controla el acceso a los recursos y, esto es muy importante también por el tema de seguridad, el servidor no puede ejecutar sin la aprobación del cliente. Por ejemplo, si yo le digo que pueda acceder al servidor a mi escritorio, él, aunque tenga acceso a mi escritorio, no va a poder acceder a todo mi directorio de carpetas, ¿vale? Porque lo decidan no sin que yo le dé ningún tipo de permiso. Luego hablaremos de problemas que han habido, porque al final pues, también ha habido problemas, han habido problemas de seguridad y luego os contaré un poquito más, ¿vale? Y el host, de alguna forma, el cliente aquí, digamos que es el guardián operativo entre el LM y el mundo real, ¿vale? Es el que protege el contexto y asegura seguridad y coherencia. Vamos al otro extremo, en este caso es el servidor. Ya hemos dicho que el servidor es el que provee capacidades, es la puerta al mundo real, es el que recibe las instrucciones del cliente y es el que las ejecuta, ¿vale? Ahora hablaremos de las capacidades. Tenemos 3 capacidades. Tenemos los prompts, tenemos los recursos y tenemos las herramientas. Entonces, el cliente se conecta al servidor y el servidor le dice, puedo hacer todas estas cosas y estoy conectado a todos estos recursos. Y a que le dice, vale. Y luego pues, va interpretando sus instrucciones y se va ejecutando, ¿vale? Y lo bueno de aquí es que lo abstrae de la complejidad externa. De nuevo, el cliente no sabe nada. El que sabe conectar por NFS, el que sabe cómo conectarse a las bases de datos por el protocolo TCP/IP o sabe utilizar APIs externas, en este caso es el servidor, ¿vale? Este servidor puede estar en local o en remoto y, de nuevo, un servidor que creemos nosotros mismos, ¿vale? No son complicados de crear, pueden ser reutilizados por diferentes clientes y viceversa. Y ahora sí, esta slide también es importante porque no las habíamos comentado hasta ahora y vamos a hablar de las capacidades, ¿vale? Digamos que hay como 3 primitivas y hemos dicho que el cliente se conecta al servidor y le dice, mira, me quiero conectar. Y el servidor le dice, vale, pues yo puedo hacer estas cosas. Y básicamente el servidor puede hacer estas 3 capacidades. Las capacidades tienen algo en común y es que todas están expuestas por el servidor, pero se diferencian en quién las controla, ¿vale? Vamos a verlas ahora de forma individual. Por ejemplo, están las herramientas o las tools. Las tools simplemente son funciones ejecutables, que pueden ser, como veis ahí, buscar un archivo, modificar un registro en base de datos, enviar un mensaje, muchísimas tools que veremos. Componer una canción, componer una imagen, llamar a una API, todo eso son tools, ¿vale? Y el que la controla es el modelo. ¿Por qué es el modelo? Pues, por ejemplo, si tenemos un servidor que puede acceder al tiempo, por deciros algo, y tenemos el cliente que dice, mira, me tengo que ir mañana a Madrid, pero creo que va a llover. Búscame un plan alternativo. Y entonces él te dice, vale. Pues como me está diciendo que cree que va a llover, el servidor entiende que tiene que utilizar el modelo
entiende que tiene que utilizar la función getWeather. Entonces llama a la función getWeather y devuelve el resultado. Y a partir de ahí pues, nos puede crear ese plan. Entonces, el primero que tiene el control es el modelo. El segundo son los recursos y en este caso los controla la app, la aplicación, ¿vale? Cuando digo la aplicación es el host. Los recursos no son funciones. Los recursos simplemente son datos, ¿vale? Archivos abiertos, respuestas de APIs, cualquier tipo de dato que os podáis imaginar, ¿vale? Y aquí el control lo tiene la aplicación. ¿Por qué? Por lo que os he dicho. Si estamos trabajando con Cloud Desktop y le damos acceso a una carpeta en concreto, a un CSV, él no va a poder, el servidor no va a poder entrar en ninguna otro CSV a no ser que la aplicación, a no ser que el host le dé permiso. Entonces, el host, en este caso, sí, es el que tiene el control. Y por último están los prompts. Los prompts son lo que os podéis imaginar. Básicamente son instrucciones que normalmente los mismos servidores te dan como prompts preparados para que les saques todo el potencial y básicamente son como plantillas interactivas, ¿no? Como podéis ver ahí, QA de documentos, pues un asistente de código, un resumen de transcripciones y en este caso el control los tiene el usuario. A través de los prompts es como el usuario guía de alguna forma toda esta transmisión, ¿vale? El usuario es el que guía esta interacción. Pues estas son las primitivas. Al final es el cliente, tiene la capacidad de invocar tools, hacer queries por recursos o interpolar prompts y el servidor simplemente expone estas capacidades. Creo que se entiende hasta ahora más o menos, ¿no? Vale. Vamos a hablar, ya estamos terminando, vamos a hablar del flujo de la comunicación, ¿vale? Aquí básicamente es el cliente con el servidor y la comunicación es muy sencilla. El cliente llama al servidor y inicializa una request. El servidor le responde con una respuesta, valga la redundancia, y se envía una notificación como que todo va bien. Y aquí he puesto un mensaje que se entiende de forma muy fácil, ¿vale? Le dice, hola servidor, quiero conectarme. ¿Qué capacidades tienes? Y el servidor le dice, hola cliente, estas son mis herramientas, mis recursos y estos son mis prompts. ¿Veis? Y aquí el servidor le envía una notificación y aquí tenemos la sesión lista. El canal está abierto. ¿Veis? Entonces, aquí no es una llamada puntual, como podría ser por REST. Aquí la conexión se queda establecida hasta que el cliente decide cerrarla, ¿vale? Es una sesión viva y es una sesión bidireccional, con contexto y con memoria. Esta fase simplemente es para que el cliente pueda descubrir todo lo que el servidor le puede ofrecer, todos los programas a los que puede acceder, todos los recursos en los que dispone y todas las APIs externas, por ejemplo, a las que tiene acceso. Una vez está iniciada esta comunicación, iríamos al punto número 2, que es el intercambio de mensajes, que esto es algo tan sencillo como preguntas y respuestas. Lo he dicho ya 3 veces, pero lo volveré a decir porque es muy importante. Todo esto se produce sobre un canal que es JSON RPC 2.0, ¿vale? Es como el idioma en común que entienden ambos, ¿vale? Al final, lo importante no es el formato en sí, sino que toda esta comunicación se realiza de forma estructurada. Esto no os lo he dicho porque no quería entrar en el tema de código, pero normalmente se pueden hacer o desde Python o desde TypeScript, ¿vale? Tanto los clientes como los servidores. Y un ejemplo, ¿vale? El cliente descubre todo lo que tiene el servidor y le dice, oye, genérame una imagen aleatoria de un perrete, porque ha visto que puede generar imágenes y el servidor lo interpreta y dice, vale, tiene una API que accede a un modelo de generación de imágenes como puede ser DALL-E o Midjourney y el cliente le envía la petición, el servidor la interpreta, la estructura, se la pasa a la API con sus parámetros y le devuelve una URL. El cliente comprueba que esa URL funciona y le dice, vale, pues la imagen ha sido un éxito y ahí termina este intercambio de mensajes. Y una vez estos recursos, estos mensajes han sido compartidos, básicamente entramos en la fase de terminación, que no es más que un shutdown request entre cliente y servidor. Y le dice, he terminado, cerramos la conexión.
y el servidor le dice, perfecto, cerramos la conexión y ya está, sin más. Y este es todo el ciclo del Model Context Protocol. Conexión, intercambio de mensajes y cierre. Este paso es muy importante porque así liberamos los recursos. Vale. Y esto es lo que os decía un poco. Aquí comparamos lo que es el Model Context Protocol con el Function Calling. No se lee muy bien, pero bueno, os digo un poquito. Aquí lo que estamos haciendo es preguntarle cuál es el tiempo en San Francisco. Este es el ejemplo más clásico. ¿Y cuál es la diferencia entre el MCP y el Function Calling? Function Calling llegó un poquito antes de que llegara el Model Context Protocol. Function Calling eran lo que os estaba contando, que eran como funciones externas en los que normalmente se llamaba una API. En este caso se llamaba la API de GetWeather y le devolvía el tiempo en San Francisco. Y funcionaba muy bien, pero, como hemos dicho, es stateless, ¿vale? No tiene memoria. Y las herramientas estaban aisladas y aisladas. Estaba todo como muy cableado. Y al final, conforme ibas aumentando las capacidades de un LLM de comportarse con el mundo exterior, de acceder a datos, de acceder a estas capacidades, se volvía todo demasiado complejo hasta que llegó esto y fue un poquito, para mí esto es como una liga más. ¿Por qué? Porque es como una liga más. Primero porque tiene memoria, tiene contexto y segundo porque imaginaros Dynamic Tool Discovery, imaginaros que de repente le agrego una nueva API, yo qué sé, para consultar los datos del tráfico en tiempo real. Pues simplemente creo este servidor, lo conecto y sin reiniciar nada, sin tener que meter todo el código de nuevo, el cliente descubre esta nueva API y si la necesita, simplemente la utiliza, ¿vale? Es una arquitectura distribuida reutilizable y pasamos, digamos, por hacer el símil, como si fuera de una app monolítica, ¿vale? Que vive todo en una app, a una arquitectura como si fuera un sistema operativo de agentes de inteligencia artificial. Aquí esta slide creo que queda clara, pero simplemente para ver que el Model Context Protocol y los agentes de la IA no son lo mismo, pero tampoco es lo contrario. Entonces son como roles complementarios, ¿vale? He puesto ahí diferentes colores y por un lado es porque el modelo de AI Agent es el que razona, es el que decide y el Model Context Protocol básicamente es el que ejecuta, ¿vale? Es el puente de comunicación entre los datos, es decir, entre la gente y el mundo real. El agente sería el cerebro y el MCP como la interfaz de acción. De hecho, juntos se combinan muy bien. Y ya os voy a dejar de dar un poquito la lata y os voy a enseñar dos casos de uso, que ahora sí que me interesa que se escuchen. El primero no os he puesto vídeo porque al final es WhatsApp MCP, pero este me causó mucho la atención porque hace 2 años yo estuve con 2 amigos, decidimos montarnos una startup y nadie nos había dicho lo duro que era cuando tenías el producto salir a buscar clientes. Claro, el go-to-market es durísimo. Y claro, yo eso no estaba acostumbrado, empiezas a tocar puerta, empieza a escribirte gente, empiezan a hablarte por WhatsApp y decidimos automatizarlo un poco con chatbots, pero era todo una locura. Pues ahora esto, como funciona muy bien en WhatsApp, es que está conectado a Eleven Labs. Eleven Labs es, dentro del mundo de la inteligencia artificial, en el tema de clonar voces son lo más de lo más. Entonces, ahora lo que hacen estos MCP es que los modelos son capaces de interpretar tanto imágenes como interpretar notas de voz. Entonces, imaginaros que yo tengo un agente de inteligencia artificial para dar soporte a un cliente, ¿vale? Y poneros que tengo, yo qué sé, un sistema, una tienda de electrodomésticos y me escribe un nombre, un audio y me dice, oye, que la lavadora que me compré hace 3 años me sale error E07. ¿Qué es? Claro, lo que haría en este caso nuestro MCP es, por un lado, entiende este audio, hace un speech to text, lo traduce y a través de un RAG, por ejemplo, entra en el modelo de lavadora, busca exactamente qué es el error 07 y le genera un audio de respuesta y le dice, pues el error 07 es un error de motor, puedes probar a hacer esto, o tienes que cambiarlo y tiene este coste. Pues esto para mí es como un paso más y la verdad es que creo que de todos los servidores, el de WhatsApp es el que más estrellas tiene
en GitHub. Luego os voy a poner estos dos casos. A ver. El de Ableton, no sé si conocéis Ableton, es un programa para crear música. ¿Vale? Pues aquí simplemente lo conectan a Cloud Desktop y a través de prompts, en lugar de la interfaz compleja que tiene, empieza a crear una melodía. A ver si se abre. A ver, porque creo que... Os lo pongo, ¿eh? Vale. A ver si lo encuentro. Bueno, si no... Os prometo que el enlace funciona. Ahora. Vale, pues simplemente se conecta dura nada. Y le pide que le haga una melodía tipo años 80. Mirad, ¿veis esto que está apareciendo aquí? View Result from Load Instrument. Estos son las tools, lo que hablábamos, ¿vale? Estos son todas las acciones que nos pueden realizar con el Model Context Protocol este cliente, ¿vale? Desde cargar un instrumento, un efecto, get browser item at path, muchísimas herramientas, ¿vale? Y entonces él mismo va razonando y va teniendo acceso, importante, a lo que nosotros le damos permiso. Entonces, ¿veis? Aquí están a través de estos mensajes JSON, cómo son esta conexión y esto es lo que hace. Se va conectando al programa y va generando esta melodía ochentera. Yo no tengo ni idea de generar, pero esto me parece muy complejo. O sea, utilizar un programa como estos. Vale. Y ahora... Vale. Ahora no se pone... Bueno, no sé, el último es de Figma. No sé si conocéis Figma. Es una herramienta, bueno, lo conocéis, ¿no? Es de diseñadores, se utiliza mucho en el mundo UX, UI. Pues lo mismo, se pone a diseñar en lugar de Figma y también lo he puesto para que veáis que no es siempre Cloud. Aquí lo que utiliza es Cursor, que es como un wrapper de Visual Studio Code. Y simplemente se conecta, le dice tal to Figma, de nuevo empieza a utilizar las tools, las diferentes herramientas. Pues si quieres ahora te lo enseño. Los servidores ya están, la mayoría están hechos, aunque tú te los puedes hacer, ¿vale? Y simplemente ahora te lo enseñaré que tengo el clavo ahí, le metes en un edit config JSON, conforme lo tienen, le metes unos parámetros y luego si es una base de datos local le metes una string o si necesitas un usuario, una contraseña, le metes donde está y ya está. Pero es un trocito de código y ya lo tienes enchufado. Y aquí, bueno, simplemente le dice, vale, pues diseñame, genérame una interfaz de móvil moderna. Bueno, el resultado tampoco es muy moderno, ¿no? Pero pues por pantalla se pone a generar. Ahora lo bueno es que puedes decirle, vale, pues cámbiame la tipografía, cámbiame el fondo, cámbiame... Sí, ahora os voy a enseñar. Sí, podéis crear el vuestro si queréis. Y a ver si se abre aquí. Creo que lo tengo aquí abierto. Mira, lo que me decía, aquí están los servidores. Como veis, hay servidores para todo. ¿Vale? Del sistema de archivos, Web Content Fetching. Bueno, no os lo he dicho, pero se puede conectar desde luego a Chrome y hacer lo que le pidáis. O sea, se me ocurren centenares de cosas que se pueden hacer, tanto buenas como malas. ¿Vale? Y hablaremos un poco de eso. Google Drive, GitLab, GitHub, no sé, los clouds, Apache, bases de datos, Atlassian, de todo. Hay
cientos de servidores que están haciendo, PayPal, Stripe, muchísimos. Airbnb, agentes de IA, Airflow, Airtable. Por eso digo que no creo que sea algo que haya salido y sean 4 los que se están metiendo, sino que cada vez hay una imagen por ahí que veis cómo están creciendo las estrellas y las veces que se utiliza este repositorio. Y creo que puede ser un estándar bastante interesante de implementar. Y ya estamos acabando. Ahora sí que sí, simplemente había hecho esta slide. A ver, un segundito. 4 notitas. Vale. Nada, ¿cuándo considerar utilizar MCP? Porque al final tampoco hace falta utilizarlo siempre. Simplemente integración estandarizada y reusable de las capacidades de la IA, pues lo que os he dicho, imaginar que tenéis vuestras propias bases de datos, vuestros propios archivos, todo en un mismo servidor y a ese servidor tenéis que crear, por ejemplo, un agente o un modelo simplemente para que haga una tarea de analizar los datos y otro modelo para hacer prospección, pues sacar datos de clientes y enviar un correo electrónico. Pues como son diferentes modelos o diferentes agentes que tienen que acceder a esos datos, igual sí que os interesa crearos un MCP, ¿no? Para hacer luego agentes robustos y modulares. Pues había un caso que leí que era un agente que tenía que hacer el proceso de onboarding, que tenía que leer formularios, tenía que a veces escritos a mano y hacer OCR sobre ellos para luego traducirlo y meterlo en un registro, una serie de acciones encadenadas. Pues ahí funcionaba muy bien MCP para orquestar toda esta secuencia de acciones, ¿vale? Luego, aplicaciones con contexto temporal. Imaginaros un asistente de código que utilizasteis hace 3 días y se acuerda en qué branch estuvisteis trabajando, qué pull request y qué problemas estabas teniendo con el código. Pues si lo vuelves a tomar de ahí, tiene esa memoria, tiene ese contexto, me parece un contexto muy útil. Y lo último que ya os he contado varias veces, si queréis desacoplar y probar otro modelo o pasar de un Cloud Desktop a un entorno como Visual Studio Code, pues también podéis utilizarlo. ¿Riesgos del MCP y cómo protegerse? Bueno, esta slide es que estuvo viendo también algo de polémica, ¿vale? Para mí esta es una herramienta muy potente, pero como le dijo el tío Ben Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si tú al final le permites al modelo que escriba en tu ordenador código, si a veces a los LLM se les puede engañar. Entonces, esto no son suposiciones, esto se dieron casos, sobre todo pasaba con Llama, que le camuflaban instrucciones al modelo y escribía en el ordenador del usuario código malicioso, lo que provocaba que otras personas pudieran acceder a su ordenador o revelaban keys, o revelaban credenciales, etcétera. Entonces, medidas clave, tampoco voy a entrar porque la ciberseguridad no es mi campo de expertise, entonces, pero bueno, utilizar autenticación como Auth, creo que van 2.0, 2.1 o Java Web Token o API Keys, ¿vale? Aislar entornos sensibles a modo de sandboxing y, sobre todo, si tienes recursos que no quieras que se expongan, no se los des. O hacer un control granular, ¿no? Al final, yo creo que el problema no es MCP, sino es cómo lo configuramos. Es como si al final te creas un bucket y das permiso de lectura y escritura a todo el que quiera entrar, pues al final es probable que esos datos no terminen correctamente. Y ya, por último, esto lo había puesto a modo de meme, ¿no? Pero es un mensaje de trasfondo como Data Scientist y volviendo al origen de la charla, ¿no? Porque era un poco más allá del hype, es que al final todas estas herramientas que están apareciendo, que son lo nuevo, lo más, que van rotando como si fuesen criptomonedas de alguna forma, ¿no? Primero eran los agentes de IA, que si no tenías 5 agentes de IA trabajando para ti, uno de ellos tenía que tener la personalidad de un filósofo como Sócrates haciéndote preguntas trascendentales, no eras nadie, ¿no? Luego estaban, cuando los agentes de IA, las arquitecturas agent to agent, donde agentes programados en frameworks completamente diferentes se comunicaban entre sí y se entendían y trabajaban mejor, ¿vale?
Luego, ahora la palabra de moda es MCP. Y que no se me malinterprete, MCP me gusta mucho, por eso he echado esta charla, al igual que los agentes de IA, las arquitecturas son muy importantes, ¿no? Pero a veces nos olvidamos que lo que sostiene todo esto es el pueblo, iba a decir, sí, los datos, ¿no? Al final lo que te marca la diferencia entre una solución potente y una solución mediocre son los datos que le damos. En Data Science utilizamos el principio de garbage in, garbage out. Y es que si tú le das al modelo basura de entrada, te devolverá basura de salida, ¿no? A veces lo más importante está en la base. Invisible, silenciosa, pero esencial. Y yo creo que ya con esto lo dejamos aquí y espero que os haya gustado. Mira, ¿veis? Este es el gráfico que os decía, cómo en unos meses empezó a crecer. Gracias, Marc, por tu excelente exposición. Ha sido muy clarificadora. Quería hacerte una pregunta. Has hecho varias veces énfasis sobre el contexto, sobre la memoria, ¿no? A diferencia de lo que es function calling de los MCPs, que para mí sí que es una evolución, hay una relación bastante ligada. Cuando dices que el MCP tiene contexto y el function calling no, ¿quién tiene el contexto realmente? Porque para mí creo que lo tiene el... Es el host. Claro. Y también te permite el host que puedas interactuar con 4 o 5 diferentes servidores y combinarlo todo. Porque si tú puedes acceder al mismo tiempo a una base de datos, a un Excel, a un archivo, a un dataset en Python, todo ese contexto, toda esa fuerza se... Pero en realidad no lo tiene el servidor MCP, sino que el contexto lo tiene el cliente, el host, que es donde estás, digamos, el canal o el chat donde estás. Sí, el host es el que le da el contexto. Eso. Y ya por último, una pregunta así a nivel personal. ¿Crees que en algún momento quitarán el cheque ese de darle permiso? Porque es un coñazo todo el rato. Tener que estar chateando y dándole permiso todo el rato. Ya puedes hacerle el darle permiso siempre, pero no lo quise quitar para que lo vierais y sobre todo porque tenéis que tener cuidado en a qué le dais permiso. Pero sí, lo quitarán seguro. Muchas gracias. Seguro. Nada, a ti. Pues gracias también por la charla, la verdad que ha estado muy bien. Me ha dado algunas ideas y algunas cosas que he aprendido, así que guay. A ver, una pregunta también sobre el tema del host. El host, físicamente, digamos, ¿dónde está? Porque por lo que entiendo debe estar en tu máquina, puesto que habla con el cliente. O sea, en el caso tú tendrías Cursor, que sería el cliente, que es con lo que tú interactúas para darle... Es como el wrapper alrededor el envoltorio alrededor del cliente. Vale, sí. pero ¿es un proceso de daemon que tienes corriendo en tu máquina o qué es realmente? ¿O dónde está? Normalmente, a ver, lo puedes tener en la nube, pero sí, normalmente lo que he probado yo puede ser Cloud Desktop, Cursor o Notion. Normalmente sí. El cliente que tengas. Vale. Y entonces te guarda entre sesiones y demás, y entre aplicaciones que puedas tener corriendo. La verdad es que hay, sí, en muchos casos que me gustaría haber probado, pero no me ha dado tiempo. Ok, gracias.